Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un vídeo que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta y reflexionando profundamente. Vamos a sumergirnos en una historia que ha generado muchísima conversación y sorpresa, una que nos hace cuestionar nuestras propias expectativas y la forma en que entendemos las emociones humanas. Hoy, la protagonista es Demet y su confesión es tan impactante que nos invita a un análisis detallado. Demet confiesa, ni una lágrima al recibir la noticia. Una reacción sorprendente que desafía lo convencional, prepárense porque lo que van a escuchar es bastante conmovedor y nos hace reflexionar sobre muchas cosas importantes. Antes de empezar a desgranar todos los detalles de esta impactante confesión, quiero recordarles algo muy importante, algo que nos ayuda a mantener esta comunidad activa y vibrante. Si aún no lo han hecho, por favor, denle clic a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es rápido, es gratuito y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, cada uno pensado para ustedes. Y claro, no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Les aseguro que no se arrepentirán de formar parte de nuestra familia. Ahora sí, entremos de lleno en lo que nos trae hoy, en este misterio emocional que envuelve a Demet. La noticia de la que hablamos es algo que ha sacudido a muchos en el mundo del espectáculo y entre los miles de seguidores de Demet. Hablamos de un evento o revelación que por su naturaleza, por el peso que socialmente se le atribuye, uno esperaría que provocara una efusividad de emociones. Imaginen, tristeza profunda, decepción palpable o quizás incluso un desbordamiento de llanto como catarsis. Sin embargo, la reacción de Demet ha sido, según su propia confesión, todo lo contrario, y precisamente por eso genera tanto interés y nos obliga a detenernos a pensar. Cuando decimos que Demet confiesa que no derramó ni una lágrima, nos referimos a que ella misma ha admitido abiertamente, y quizás en un contexto donde se esperaba lo contrario, que ante una noticia de gran calibre, su respuesta emocional fue de una aparente calma, de una serenidad que contrastó radicalmente con las expectativas generales. Lo más llamativo es que ella misma lo comunica sin ocultarlo, como si fuera una anécdota, o quizás como una forma de explicar su propia fortaleza interior. Esto nos plantea una serie de preguntas cruciales. ¿Por qué no lloró? ¿Fue por una fortaleza inquebrantable, por una resignación profunda, por una aparente indiferencia, o quizás por un manejo muy controlado de sus emociones, una habilidad para disociar la mente del torrente emocional? Para entender la magnitud de esta declaración, debemos recordar el contexto en el que se produce. La noticia en cuestión, que por razones de mantener el suspense y permitir que cada uno de ustedes la investigue si así lo desea, no vamos a revelar explícitamente aquí, fue de esas que marcan un antes y un después en la vida de una persona. Podría tratarse del fin de una relación sentimental muy publicitada, de un revés profesional importante que amenazara su carrera, de una pérdida personal dolorosa, o de cualquier otra situación que normalmente mueve fibras muy sensibles en el ser humano. Y es precisamente esa expectativa generalizada de una reacción emocional fuerte, de un torrente de sentimientos, lo que hace que la declaración de Demet sea tan llamativa y digna de análisis. Imaginemos la escena mentalmente. Una persona está recibiendo una información que en el imaginario colectivo se considera devastadora, algo que te desarma. La reacción esperada, casi universalmente aceptada, es la de desmoronarse, de expresar el dolor más íntimo a través del llanto, esa liberación física y emocional que tantos conocemos. Pero Demet, según su propia y rotunda confesión, mantuvo la compostura. Mantuvo una calma que para muchos sería inalcanzable en tales circunstancias. Y no solo eso, sino que comparte esta aparente frialdad emocional abiertamente, como si fuera una anécdota curiosa o quizás como una forma de explicar su propia fortaleza interior, un escudo emocional que parece haber construido. Esto nos lleva a reflexionar sobre la diversidad de las respuestas humanas ante el dolor o la adversidad. Es un tema fascinante, no todos reaccionamos de la misma manera. Mientras que para algunos el llanto es una liberación inmediata, una forma de procesar el sufrimiento, de dejar salir lo que duele, para otros puede ser algo que evitan a toda costa, ya sea por pudor, por un orgullo bien entendido, por una profunda necesidad de proyectar fuerza, o porque simplemente sus mecanismos de defensa son intrínsecamente diferentes. Quizás Demet posee una capacidad excepcional para canalizar sus emociones de otra forma, para transformarlas en energía constructiva. O tal vez, y esto es puramente especulativo y abierto a debate,
haya habido un proceso interno complejo, una especie de digestión emocional previa que la llevó a esa aparente impasibilidad en el momento clave. Es fundamental destacar aquí que no llorar no significa necesariamente que no haya sentido dolor. De hecho, a menudo la ausencia de lágrimas puede ser una señal de un dolor tan profundo que paraliza, de un shock tan intenso que anula la capacidad de expresión externa, o de una resiliencia tan arraigada, tan interna, que se manifiesta en una calma exterior imperturbable. Pensemos en esas personas que ante una tragedia mayúscula, se convierten en el pilar de apoyo para los demás, mostrando una fortaleza que parece casi sobrehumana. ¿Es falta de dolor, o es simplemente una forma diferente y quizás más silenciosa de afrontarlo? Esta es una pregunta que nos interpela directamente. La confesión de Demet nos invita a cuestionar los estereotipos emocionales que hemos interiorizado, a menudo de forma inconsciente. A menudo se espera que las mujeres, por ejemplo, sean más propensas a llorar como muestra de vulnerabilidad o de emoción intensa. Cuando una figura pública, especialmente una mujer, desafía estas expectativas tan arraigadas, se genera un debate sumamente interesante y necesario. ¿Estamos juzgando las emociones de los demás basándonos en preconceptos sociales y culturales? ¿No deberíamos permitir que cada persona exprese su dolor y sus emociones a su manera, sin la carga del juicio externo y sin sentir la presión de cumplir con un guión emocional preestablecido? Otro aspecto fascinante de esta historia es cómo se maneja la información, cómo se construyen las narrativas. El hecho de que Demet haya hecho esta confesión públicamente significa que ella quiso que se supiera, que esta información saliera a la luz. Fue una forma de empoderamiento personal, de reclamar el control sobre su propia historia emocional. Fue una manera de desmitificar la idea errónea de que el llanto es la única forma válida o suficiente de expresar el sufrimiento. O tal vez, y esta es una posibilidad que no podemos descartar en absoluto, fue una estrategia muy inteligente para controlar la narrativa, para evitar que otros especularan libremente sobre su estado emocional, para adelantarse a los rumores y a las interpretaciones ajenas. Al decir «no lloré», ella misma pone un límite claro a las interpretaciones externas, ofreciendo su versión de los hechos. Analicemos con detenimiento las posibles interpretaciones de esta sorprendente reacción de Demet. Por un lado está la interpretación más directa, la de *** fortaleza y control emocional excepcional ***. Demet podría ser una persona que al enfrentarse a situaciones difíciles, tiende a enfocarse en la solución, en la acción, en seguir adelante, en mantener la calma para poder tomar las mejores decisiones bajo presión. El llanto en ese contexto podría ser percibido por ella como una distracción, una pérdida de energía valiosa que podría ser mejor invertida en superar el obstáculo. Por otro lado, debemos considerar la posibilidad de que estemos ante una reacción de *** shock o negación inicial ***. A veces cuando una noticia es demasiado impactante, demasiado abrumadora para ser asimilada de golpe, la mente humana, en un acto de autoprotección, crea una barrera emocional. Esta barrera impide procesar la información de forma inmediata, dejando la expresión emocional para un momento posterior, cuando la persona esté más preparada y fortalecida para asimilar la cruda realidad. También existe la posibilidad de que Demet tenga una *** filosofía de vida muy particular *** respecto al sufrimiento y a la forma de afrontarlo. Quizás cree firmemente que es más constructivo y beneficioso canalizar la energía emocional hacia acciones positivas, hacia el autocuidado, hacia la búsqueda de soluciones, en lugar de quedarse anclado en la tristeza o en el lamento. Una mentalidad proactiva ante la adversidad. ¿Y por qué no debemos considerar la *** posibilidad de que la noticia, aunque importante y socialmente percibida como impactante, no tuviera la misma carga emocional personal que otros podrían haberle atribuido ***? A veces las percepciones externas sobre la gravedad o el impacto emocional de una situación no coinciden necesariamente con la experiencia interna y la interpretación personal de la persona involucrada. Lo que sí es innegable y se ha hecho evidente a través de la conversación que ha generado, es que esta confesión ha provocado un gran revuelo y sobre todo, ha abierto un espacio muy necesario para la reflexión. Nos hace pensar en la complejidad inherente de las emociones humanas, en la diversidad de formas en que las expresamos, y en cómo, a menudo de manera automática, interpretamos las expresiones emocionales de los demás. La reacción de Demet, al ser tan radicalmente distinta a lo que la mayoría esperaba, nos obliga a mirar más allá de las apariencias, a despojarnos de los prejuicios y a comprender con mayor profundidad que cada individuo tiene su propio camino,
sus propias herramientas y su propio ritmo para transitar el dolor y la adversidad. Esta historia, en su esencia, es un poderoso recordatorio de que no existe una única forma correcta de sentir o de reaccionar ante las circunstancias de la vida. La fortaleza, esa cualidad tan admirada, puede manifestarse de innumerables maneras, y la ausencia de llanto, lejos de ser un signo de debilidad o falta de sentimiento, puede ser, de hecho, una manifestación diferente de una profunda resiliencia. Es un llamado a la empatía, a la comprensión mutua, a dejar de lado los juicios precipitados y a permitir que cada persona sea auténtica en su experiencia emocional, sin importar si esa experiencia se ajusta o no a nuestras expectativas. En resumen, Demet nos ha sorprendido enormemente con su confesión de no derramar ni una lágrima ante una noticia que para muchos habría sido devastadora. Esta reacción tan fuera de lo común y tan contraria a lo esperado, ha generado un debate apasionante y nos ha llevado a reflexionar en profundidad sobre la fortaleza, el control emocional, la diversidad de respuestas humanas ante el sufrimiento y, sobre todo, la importancia fundamental de no juzgar las emociones ajenas. Nos ha recordado, de una manera muy clara, que cada uno de nosotros tiene su propio camino para enfrentar las dificultades, y que la ausencia de llanto no es, en absoluto, sinónimo de ausencia de sentimiento, sino quizás, y esto es lo más interesante, una manifestación distinta y poderosa de resiliencia. Y con esta profunda reflexión llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero sinceramente que esta historia les haya parecido tan intrigante, tan reveladora e informativa como a nosotros. Ha sido un placer y un honor compartir estas reflexiones con todos y cada uno de ustedes. Antes de irnos, quiero agradecerles de corazón por dedicar su valioso tiempo a ver este vídeo. Su compañía, su atención y su participación son lo más valioso para nosotros, lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes, qué les ha parecido esta historia. ¿Qué les provocó la confesión de Demet? ¿Creen que es una señal inequívoca de fortaleza o creen que podría haber otras interpretaciones posibles? ¿Se identifican con alguna de estas reacciones? Déjenme sus opiniones, sus preguntas y sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan interesantes. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir apoyando nuestro canal, para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. También compártanlo con sus amigos, familiares, en sus redes sociales, en todos esos lugares donde crean que esta interesante historia puede generar una reflexión positiva. Cuanta más gente la vea, más grande será el impacto de estas ideas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para que seamos cada vez más en esta comunidad que valora la reflexión y el debate. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos harán pensar. Hasta pronto.